ANT, como las hormigas. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente de lo habitual. Te explicaré una teoría social que es algo complicada, la teoría del actor red, o ANT por sus siglas en inglés, ant, como la hormiga. Esta teoría, cuyos inicios se dieron en el contexto de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, ha terminado por extender su influencia en la investigación de otras cosas diferentes que la tecnociencia. Pero al principio la teoría actor-red era un marco para representar exclusivamente los hechos científicos y los artefactos tecnológicos, al poder e influencia de estos, a sus instituciones y sus prácticas materiales. ANT interpretó estas cuestiones tecnocientíficas como redes de asociaciones entre actores que pueden ser humanos y no humanos, sin hacer ninguna distinción metodológicamente significativa entre ambos. En esta representación que ves en pantalla, los puntitos, llamados nodos, representan actores o entidades de una red en particular. Por entidades quiero decir todo aquello que tenga un papel, un rol, que haga algún trabajo o esté relacionado con aquello que estés estudiando con la teoría actor-red. Pueden ser gente, otros animales, instituciones, cosas físicas como edificios o artefactos, textos o productos mediáticos, medioambientes, átomos, nubes o lo que sea. En pocas palabras, las entidades de la red son heterogéneas en su tipo y su escala. Lo que importa es que si algo forma parte de una red de asociaciones, se represente. Las relaciones entre esas cosas o entidades se representan con las líneas que ves, llamadas aristas, y, asimismo, pueden ser conexiones de todo tipo o escala. Dada una cierta configuración, la red tendrá efectos. En ANT no hay divisiones ni distinciones que preceden al entramado de entidades, sino que toda sociedad, categoría, división, conocimiento, agencia o poder para hacer algo, se considera un efecto o resultado de una u otra configuración de la red de cosas que componen nuestros mundos. El término teoría actor-red como tal fue acuñado por el sociólogo Michel Calon en 1982 para designar al método que había desarrollado junto al antropólogo Bruno Latour desde finales de los 70s, y a quienes luego se uniría el sociólogo John Law con otras contribuciones fundamentales. ANT es posiblemente el marco conceptual y metodológico más conocido de los estudios sociales de ciencia y tecnología para abordar cuestiones de manera relacional y materialista. Inicialmente, la teoría actor-red fue producto de la influencia de 4 escuelas, de las que tomó prestados elementos varios. Primero, las descripciones social y materialmente heterogéneas en la historia de la tecnología de Thomas Hughes. Segundo, la predisposición a analizar casos de estudio sobre la tecnociencia con herramientas semióticas, aplicando etnometodología y nociones de simetría, presente en la historia de la ciencia de Thomas Kuhn y en el programa de la sociología del conocimiento científico de David Bloor. Tercero, obtuvo sus metáforas sobre el cambio y la precariedad, la circulación, las transiciones y traducciones entre el orden y el desorden de la filosofía de Michael Serres. Y, en cuarto lugar, su preocupación por las relaciones dinámicas entre materiales de diversos tipos y la constitución, continuación, corte y flujo de esas relaciones provienen de los métodos historiográficos de Michel Foucault y la filosofía nomádica sobre ensambles y rizomas de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Con el tiempo, ANT se ha convertido, más que en una teoría, en una caja de herramientas conceptual para articular la heterogeneidad y la hibridación en cualquier red, incluso fuera de la tecnociencia. Las entidades que componen estas redes se moldean mutuamente en el curso de sus relaciones, y es por este entendimiento del devenir de las cosas en el mundo que ANT se considera un abordaje antiesencialista y relacional en extremo. Antiesencialista porque según ANT no hay ninguna esencia o identidad fija y eterna de las cosas en nuestro mundo, sino que con diferentes redes las cosas resultan diferentes también. Y relacional porque las entidades se definen mutuamente en sus relaciones, se dan forma y contenido como un efecto de sus conexiones,
como un resultado del entramado. Por supuesto, no solo son las entidades tangibles las que se producen relacionalmente, también se producen de esta manera los discursos, la ideología y los conocimientos, o sea, los intangibles de la red. Como la teoría actor-red puede ser bastante difícil de entender en abstracto, veamos un caso emblemático de la ANT temprana para ejemplificar las motivaciones que le dieron origen a los primeros conceptos con los que ella surgió. El caso del vehículo eléctrico. En la década de 1970, la compañía de electricidad francesa, EDF por sus siglas en francés, tenía el monopolio de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en ese país. Aconteció por esos años que los precios del petróleo se habían disparado en respuesta a una serie de crisis geopolíticas y las sombrías consecuencias del cambio climático empezaban a levantar cuestionamientos sobre los tipos de energía y transportes más extendidos y usados. En respuesta, oficiales de la EDF empiezan a considerar abiertamente un cambio radical en el transporte francés, que se alejara de los combustibles fósiles para acercarse a los vehículos eléctricos a base de hidrógeno. Pronto la EDF estaba planteando a la nación entera su plan de introducir automóviles eléctricos para desplazamiento personal, autobuses eléctricos para el transporte público y diversos camiones de transporte que permitirían paulatinamente sustituir de una vez por todas a los combustibles fósiles. En la visión de la EDF, ella misma fabricaría los motores eléctricos, las celdas de hidrógeno estarían a cargo de los centros de investigación, la empresa Renault se encargaría de las carrocerías, los ayuntamientos patrocinarían la nueva tecnología y los ciudadanos franceses adaptarían sus estilos de vida al nuevo modo de transporte. En definitiva, todos tenían un rol en el ambicioso plan. La EDF había articulado una visión que era ingenieril, según las cuales las celdas de hidrógeno funcionaban armoniosamente con los motores eléctricos y las flamantes carrocerías de Renault que sostenían el conjunto. Y al mismo tiempo era una visión social, en el sentido de que el pueblo francés incorporaría perfectamente estas nuevas tecnologías en su cotidianeidad. Sin embargo, el sueño del vehículo eléctrico fracasó rotundamente antes del fin de la década y el plan finalmente se canceló. Varias fueron las razones del fracaso, pero entre ellas las más significativas fueron que las celdas de hidrógeno con las que se estaba experimentando se rehusaban a operar con la confiabilidad requerida, que los ayuntamientos franceses se rehusaban a comprar los autobuses a hidrógeno en cuya expectativa recaían las esperanzas de una popularización del vehículo eléctrico entre la gente, y que Renault se oponía ante el rol de constructor de carrocerías que se le quería asignar, pues la conocida empresa de automóviles estaba comprometida con los motores de combustión interna a gasolina y no dejaba de criticar los detalles técnicos y la viabilidad social del plan de la EDF. Cuando Michel Calon se dispuso a estudiar y a entender el fracaso de la EDF, se encontró con que las categorías típicas de la teoría social no bastaban para explicar este desenlace, en parte porque esta historia no era solo una de grupos sociales que quieren esto o aquello y se comportan de tal o cual manera, sino que en una misma cuestión se entrelazaban artefactos, personas y medioambientes. No bastaba entonces con hablar de intenciones e intrigas políticas, porque en este caso la cuestión era a un mismo tiempo tecnológica, política, económica, social, científica y comunicativa. ¿Cómo podría Calon describir tal complejidad de sistema sociotécnico y a la vez que explicar su persistencia en el tiempo y su eventual declive? Esta cuestión requería de un marco conceptual distinto que el de la sociología tradicional, pensó Calon. Y es así que con la ayuda de Bruno Latour, Calon empieza a desarrollar la teoría actor-red. Con ella asumen que una situación tecnocientífica, como era la del vehículo eléctrico en Francia, depende de asociaciones entre cosas heterogéneas, muy distintas entre sí, pero que se unen de una manera particular para contribuir a alcanzar un objetivo. En otras palabras, cosas, gente y discursos que en cierta configuración forman algo que se parece a una red de actores, de ahí el nombre de la teoría. Calon abordó el problema con tres conceptos que luego consolidaron a la teoría actor-red temprana: el actor mundo, la traducción
y el actor red. Cada uno de estos conceptos permitía explorar una dimensión distinta en el caso del fracaso del vehículo eléctrico en Francia. El actor mundo se refiere a lo que constituyen aquellos actores que tienen la capacidad de imaginar y promulgar un mundo con elementos que tengan su propia historia, espacio y tiempo en ese lugar. Esto lo logran introduciendo nuevas asociaciones diferentes de las que había antes y extrayendo de ellas el poder que le confiere la capacidad de construir esa sociedad que ha soñado. Por tanto, el poder y la sociedad en ANT son efectos de esas asociaciones novedosas y variaciones. Nótese que en otros tipos de sociología, el poder y la sociedad son las causas, mientras que para Calón estos son los efectos. Que luego podrían ser habilitantes como actores compuestos, sí, pero son efectos en primer lugar. En el caso que nos ocupa, el actor mundo estaba siendo construido por la Compañía de Electricidad Francesa, como impulsora principal de esa visión. El plan de la EDF no determinaba solamente las características técnicas de los vehículos eléctricos, sino que además promovía un universo social en el que el vehículo existiera, un ensamble de entidades enlistadas para hacer esa sociedad, como lo eran las celdas de hidrógeno, Renault, los ayuntamientos y los consumidores. La EDF dictaba también la estrategia de qué es lo que harían estas entidades, qué tamaño tendrían y cómo se asociarían entre ellas. En pocas palabras, la EDF estaba construyendo el mundo en el que el vehículo eléctrico podría triunfar y reemplazar al vehículo a combustible fósil. El tamaño de una entidad en un actor mundo no se corresponde necesariamente con su tamaño fuera de ese mundo. Por ejemplo, Renault es una compañía enorme de fabricación de vehículos, pero en el actor mundo de la EDF, Renault era tan solo una pequeña parte del ensamble, un proveedor de carrocerías y nada más. El actor mundo permite entender las asociaciones y cambios de una concatenación de entidades, al mismo tiempo que el contenido de las tecnologías resultantes, en este caso el contenido del vehículo eléctrico. Los ingredientes del vehículo eléctrico son los electrones que saltan sin esfuerzo entre electrodos, los consumidores que rechazan el símbolo del automóvil a combustión fósil, el Ministerio de Calidad de Vida que impone regulaciones sobre el nivel aceptable de contaminación de ruido, Renault que se convertirá en fabricante de carrocerías, los acumuladores hechos de plomo. Ninguno de estos ingredientes puede colocarse en una jerarquía ni distinguirse según su naturaleza. El activista a favor del transporte público es tan importante como los acumuladores. En ausencia de un ingrediente, el conjunto se descompondría. Si se removiera al usuario, esto sería tan grave como no poder garantizar la durabilidad de las celdas de hidrógeno. En ambos casos, el proyecto del vehículo se detendría en seco. En otras palabras, la existencia del vehículo eléctrico está ligada a la construcción de un actor mundo en el que el vehículo pueda emerger y prosperar. El mecanismo por el cual la EDF atribuye roles, identidades e intereses a las entidades es el de traducción. Cuando la EDF tradujo al resto de entidades para que fuesen parte de su actor mundo, Renault se defendió haciendo sus propias traducciones para construir un mundo diferente, que es precisamente una de las razones por las que el proyecto falló. La noción de traducción nos recuerda todo el trabajo que es necesario para lograr que un orden de las cosas nos parezca natural o esencial o como que siempre ha estado allí y siempre será así. La noción de traducción es igual de antigua que la misma ANT, tanto así que en alguna ocasión se consideró la etiqueta de sociología de la traducción en lugar de la etiqueta de teoría actor-red. Al principio la traducción era entendida en su sentido más estrecho, como el proceso estratégico o el trabajo de hacer equivalentes a dos cosas distintas, de traducirlas, enlistando a otros actores a reproducir una configuración específica de la red. Pero con el tiempo la noción de traducción se ensanchó para abarcar otras transformaciones que ocurren cuando cualquier entidad circula por la red, haciendo que alguien más haga algo o deje de hacerlo o transformándose a sí misma.
Hay varios tipos de traducción que solidifican el actor mundo en nuestro ejemplo de la EDF. Por un lado tenemos las estrategias de la EDF como portavoz de entidades, en donde Renault es traducido como fabricante de carrocerías o las necesidades de los consumidores son traducidas en el marco del vehículo eléctrico. En otras palabras, la EDF habla en nombre de Renault, de los consumidores, de los acumuladores, de los ministros, de la naturaleza. Los traduce, intenta determinar sus características y establecer sus relaciones. Por supuesto, estas entidades ofrecen distintos niveles de resistencia a tal traducción, por lo que una traducción exitosa no está garantizada de antemano. Las celdas de hidrógeno son caras o se contaminan. Renault quiere renegociar los términos. Algunos usuarios presentan resistencia a la visión del futuro que está presentando la EDF. Por otro lado está el mecanismo por el cual un actor se traduce a sí mismo como indispensable, como que sin su presencia otras entidades no tendrían un futuro en este actor mundo. Este tipo de traducción es el que hace una entidad de la red para transformarse a sí misma en un punto de paso obligatorio. Una instancia de esa traducción fue la que hizo la EDF al posicionarse a sí misma como la solución al problema de la contaminación ambiental, a los problemas de transporte y a la crisis del petróleo. Al mismo tiempo, otras entidades recurren al mismo tipo de traducción. Por ejemplo, cuando los centros de investigación aseguraban su propia relevancia al ubicarse como puntos de paso obligatorio para el desarrollo de técnicas de catálisis de hidrógeno, intentando asegurar su futuro en este nuevo actor mundo. Y hay también una traducción por desplazamiento, esto es, por movimiento y circulación de entidades. Este tipo de traducción hace que otras entidades acepten al portavoz o a los puntos de paso obligatorio. Las inscripciones se mueven por la red haciendo precisamente aquello. Inscripciones tales como los reportes técnicos, los documentos políticos, que son muy convincentes, y los artículos científicos o libros, que se estaban produciendo y circulando por la red. De manera similar a estos textos, las personas efectúan traducciones al desplazarse y circular por la red, organizando reuniones, experimentos, haciendo llamadas y simposios sobre las ventajas del vehículo eléctrico y etc. Todas estas entidades, las enlistadas y las desplazadas, la gente y los textos, trabajan en la red para que una visión se haga realidad. El último concepto que menciona Calón es el que le da el nombre a la ANT. La noción de actor red sirve para describir la dinámica y estructura de un mundo actor. La noción del actor red sirve para describir la dinámica y estructura de un actor mundo. Si es que los anteriores conceptos permitían entender cómo se da forma simultáneamente a una sociedad y a las cosas que la componen, el concepto de actor red se centra en la estructura del actor mundo y su evolución en el tiempo. En otras palabras, mientras que las traducciones son mecanismos con que se constituye un mundo en lugar de otro, el actor red describe qué tan extendido, heterogéneo o complejo es ese mundo y cómo perdura o cambia en el tiempo. Calón menciona tres dinámicas de actor red en el caso de la EDF. Primero, la simplificación. Esta es ineludible en la organización de un actor red, pues ocurre como resultado de las traducciones que reducen un mundo infinitamente complejo a otro bien delimitado por entidades definidas. Para la EDF, todas las ciudades en su plan se redujeron al sistema de transporte y al ayuntamiento correspondiente. La gente e historia de esas ciudades fueron metidas en una caja negra y el único atributo que sobresalía de esa simplificación era el transporte y la gobernanza de cada ciudad. Esto no significa necesariamente que estas otras entidades de estas ciudades desaparezcan si el actor mundo de la EDF se materializara, ya que aquellas otras cosas pueden formar parte de otras redes de asociaciones que garantizarían su existencia continuada. Pero puede que algunas cosas sí se vean amenazadas por el actor mundo de la EDF. Por ejemplo, los motores de combustión interna y la industria del petróleo. Por eso, ciertas entidades rechazaron la realidad representada en la simplificación que la EDF proponía. Segundo, las entidades de un actor red se posicionan en yuxtaposición con otras, o sea, interrelacionadas o interpuestas. Las celdas de hidrógeno,
Renault como fabricante de carrocerías, los usuarios que ya no consideraban al automóvil como un símbolo de estatus. Todas estas están interrelacionadas. Si se remueve alguno de estos elementos, toda la estructura cambia. Los procesos de simplificación y yuxtaposición van de la mano. Una reducción exitosa es solo posible en una red interrelacionada, y en cambio relacionar a las entidades requiere de alguna reducción. En el caso de la EDF hubo yuxtaposiciones muy variadas: relaciones comerciales para obtener materias primas, relaciones con los concesionarios de automóviles, relaciones contractuales para la fabricación de carrocerías, relaciones químicas de la catálisis del hidrógeno. Nos es indiferente si la naturaleza de estos lazos o relaciones es económica, legal o química. Todos esos lazos ocurren por igual en el entramado de la red y a todos los tomamos en cuenta. Y en tercer lugar tenemos la transformación que sufren las entidades para pertenecer al actor red. El grado de transformación es una cuestión práctica que depende de la resistencia de los diferentes elementos que constituyen al actor mundo. ¿Es más fácil cambiar las expectativas de los usuarios? ¿O es más fácil cambiar las demandas de los ayuntamientos? ¿O es más fácil cambiar los intereses de Renault? ¿O la longevidad del platino en las celdas de hidrógeno? La transformación de entidades es uno de los matices principales para diferenciar a un actor red de cualquier otra red en el sentido simple de la palabra. Una red simple es una conexión de nodos homogéneos y estables, como cuando hablamos de una red informática o de una red en telecomunicaciones, mientras que los elementos y relaciones en una actor red son heterogéneos y se definen mutuamente en el curso de su asociación. ¿Cómo se practica la teoría actor-red? Como ya puede intuirse por el ejemplo del ascenso y caída del vehículo eléctrico en la Francia de los años 70, la teoría actor-red se puede aplicar por medio de una variedad de métodos investigativos y combinaciones: etnografía, análisis de discurso, historiografía, cartografía social, estadística, etc. Más aún, en la práctica, la teoría actor-red se niega a comprometer con una sola técnica, por lo que se le suele denominar metodológicamente promiscua. Todo depende del caso de estudio. No obstante, hay ciertas líneas generales derivadas de la materialidad relacional que sirven de guía sobre cómo proceder y a qué prestar atención en un estudio de este tipo. En su libro Reensamblar lo social, Latour discute las tareas de rastreo que la investigadora social debe hacer si quiere aplicar la teoría actor-red. Para Latour, la premisa sobre la que descansa la práctica de ANT es una redefinición de lo social, donde ahora lo social son las asociaciones más o menos temporales y los rastros que dejan ellas al moverse, desplazarse, transformarse, traducirse o inscribirse en ensambles, desensambles y reensambles de la existencia colectiva. En esta redefinición, la sociología connota el rastreo o seguimiento de las conexiones y movimientos de entidades heterogéneas. Esta redefinición se apoya en la etimología de la palabra social. La raíz de social es seki, que significa seguir, como en la tarea sociológica que propone Latour, la de seguir o rastrear como si fuésemos hormigas. Y el latín socius hace referencia a un asociado o acompañante, como en la redefinición de lo social, que ahora connota asociación. Esto recuerda a un episodio de los primeros años de la sociología como disciplina, cuando el proyecto de Émile Durkheim triunfó sobre el de Gabriel Tarde. Pero es este último proyecto sociológico el que Latour pretende revivir. Tarde siempre se quejó de que Durkheim había abandonado la tarea de explicar la sociedad, confundiendo causa y efecto. Tarde mantuvo enérgicamente que lo social no era un dominio especial de la realidad, sino un principio de conexiones, que no había razón para separar lo social de otras asociaciones, como las que hay entre organismos biológicos o incluso entre átomos. Sobre todo, él consideraba lo social como un fluido circulante que debía ser seguido por nuevos métodos. No es necesario aceptar todas las idiosincrasias de Tarde, pero él es uno de los pocos, junto con Harold Garfinkel, que creía que la sociología podría ser una ciencia que diera cuentas de cómo una sociedad es mantenida unida, en lugar de usar a la sociedad para explicar otra cosa. Si tomamos en cuenta estas premisas seriamente, nos encontramos con que ANT
es la sociología del rastreo de asociaciones entre entidades y de cómo esos entramados promulgan una sociedad en lugar de otra. Es precisamente por el rastreo de asociaciones que Latour le llama sociología de asociaciones a la práctica de ANT. Esto es una inversión de la sociología tradicional, según la cual la sociedad es la que explica las asociaciones y todo lo demás. Pero en ANT, la sociedad es aquello que debe explicarse. La sociedad es el efecto, no la causa. Una sociedad se forma, una sociedad perdura, una sociedad perece. Eso es lo que se debe explicar. Es importante notar que, aunque la tarea de la socióloga de asociaciones es la de explorar la construcción de una sociedad heterogénea, ANT no descarta el vocabulario tradicional que nombra ensambles más o menos estables y sin cuya evocación sería muy difícil comunicarnos. Como dice Latour, sería absurdo y pedante abstenerse de utilizar nociones como IBM, Francia, cultura maorí, movilidad ascendente o clase media baja, pues sabemos más o menos a qué nos referimos con estas expresiones. No hace falta una investigación de ANT de varios años cada vez que queramos decir algo. Lo que sí es cierto es que el vocabulario antiesencialista de ANT está bien ajustado a situaciones cambiantes o novedosas en las que proliferan la innovación, la controversia o la incertidumbre sobre el futuro del entramado de un actor mundo. Situaciones en las que está en juego el rango de entidades que se tomarán en cuenta y las que se excluirán. Si una situación es lo suficientemente innovadora, controversial, incierta o política como para que valga la pena aplicar una sociología de asociaciones, y la tecnociencia suele serlo, entonces hay algunas pistas que nos da Latour para seguir los rastros del ensamblaje de lo social. Primero, que no hay grupos sociales eternos, sino continuas formaciones y deformaciones de grupos. Debido al movimiento conectivo, la práctica y el trabajo que toma a los actores el formar o deformar una agrupación, suelen quedar rastros. Esos rastros es lo que se sigue, aunque se encuentren en múltiples niveles y escalas de análisis, con diferentes conceptos, correspondientes a múltiples actores, de carne, hueso, papel, o seres vivos o cosas inertes. Segundo, que las asociaciones, conexiones o ataduras se dan para que existan acciones en la red. Para que cada acción ocurra hay una variedad de actantes, entidades agenciales en general, y una variedad de actores, subconjunto de los actantes que han sido figurados o representados por quien estudia la red. En el ensamble, una acción puede ser transportada, distribuida, dislocada, prestada, delegada, sugerida, influenciada o obligada. Todos estos modos son relaciones y traducciones que se dan en el ensamble y que dejan rastros. En ANT, la proverbial acción sobrepasa a una sola entidad, porque es colectiva, porque se debe a una concatenación de entidades y relaciones. ¿Qué o quiénes aportan esa agencia y cómo influye o de qué modo se traduce la acción? Es la segunda tarea de la hormiga detective. En tercer lugar, y como corolario de lo anterior, los objetos también manifiestan agencia, y esta debe ser tomada en cuenta con igual importancia que la que manifiestan los humanos. Es importante notar aquí que la agencia, esto es la acción, es un efecto, es una manifestación, no algo que inherentemente se tenga adentro de uno. Para facilitar el rastreo de la manifestación agencial no humana, se debe evitar la idea de que la intencionalidad y la voluntad humana tienen un monopolio sobre los actos. Acciones de todo tipo ocurren todo el tiempo con o sin intención humana y consciente. Las acciones que resultan en otros efectos, como la inequidad, el poder o la jerarquía, no podrían entenderse sin la inclusión de no humanos que también forman parte de la configuración de esa inequidad, de la configuración de ese poder o de esa jerarquía. Debe evitarse incluso la distinción a priori entre lo social y lo material, pues ella misma es un efecto o resultado del ensamble particular. Latour ilustra este problema con el siguiente ejemplo. Querer distinguir a priori los lazos materiales y sociales tiene tanto sentido como explicar la dinámica de una batalla, imaginando un grupo de soldados y oficiales completamente desnudos, con un enorme montón de parafernalia, como tanques, rifles, papeleo y uniformes, y luego afirmar que por supuesto existe una relación dialéctica entre los dos.
uno debería replicar rotundamente: no, no existe una relación alguna entre el mundo material y social, porque es esta misma división la que es un completo artefacto del ensamble. Cuarto, que los hechos, científicos o no, y los objetos, tecnológicos o no, también son ensambles, tan controversiales y políticos como cualquier otra cosa ensamblada. Por ello, todo lo que se ha dicho de las tareas de la sociología de asociaciones es igual de cierto para investigar a la ciencia y a la tecnología. Y por último y en quinto lugar, cabe recalcar que la descripción, representación y textos resultantes de la misma investigadora serán en sí entidades introducidas a la red investigada. En otras palabras, el trabajo con ANT no puede separarse de aquello que se describe, porque en mayor o menor grado intervendrá en la configuración del ensamble. Por ello, la tarea de trazar una red de asociaciones tiene que centrarse en representar de la manera más completa posible a todos los actores y mediaciones, a pesar de cuán enmarañado pueda parecer todo al principio. No vaya a ser que dejemos algo fuera y luego esa representación entre en la red dejando ese algo fuera. En la jerga de la teoría actor-red, los términos ensamble y red pueden usarse casi como sinónimos. La única diferencia es que el ensamble, a veces también llamado rizoma, designa al entramado relacional en sí, o sea, a la ontología que esta teoría defiende, mientras que la red designa a la descripción, representación y conocimiento sobre ese entramado, sobre ese ensamble, o sea, a la epistemología. Precisamente, uno de los nombres alternativos que se ha sugerido para la ANT ha sido la de ontología actante rizoma. Como ya se ha dicho, los nodos de la red representan a las entidades actantes, mientras que las aristas representan sus asociaciones. Esas entidades pueden ser cualquiera que efectúe un trabajo en la red sin distinciones categóricas a priori del tipo humana, natural, artificial. De manera similar, las asociaciones que quedan representadas en la red no respetan categorías previamente definidas. Las asociaciones pueden ser relaciones físicas, químicas, legales, económicas, de afinidad social, culturales, políticas, de coerción violenta, de colaboración, etc. Tanto nodos como aristas representan cosas y asociaciones heterogéneas, pero estos dibujos y textos que producimos cuando aplicamos la teoría actor-red no dejan de ser representaciones. Es por eso que a la representación se le llama actor-red, mientras que a la ontología de la cosa en sí se le llama actante rizoma o ensamble. Aunque él termina defendiendo el uso del término teoría actor-red, debido a cuán establecido está ya en la academia y en investigaciones de todo tipo, Latour advierte sin embargo que el nombre no es el mejor que pudo dársele. Dice, un poco de broma, hay 4 cosas que no funcionan con la teoría actor-red: la palabra actor, la palabra red, la palabra teoría y el guión. Explica, más que una teoría es un método de rastreo y una ontología. Más que una red, en el uso común de la palabra, es una metáfora del devenir relacional. Más que un debate entre teorías sociales o teorías agenciales o estructurales, es una exploración de los efectos de las asociaciones y de la ético-política que se desprende del entendimiento relacional. Este malentendido, producto de un nombre confuso y en algunos casos de una aplicación pobre del método, es lo que ha llevado a los críticos de ANT a tacharla como una teoría cínica de cómo se hace el poder, o de una mera descripción de tácticas políticas, o de un relativismo que no puede decir nada que tenga duración o relevancia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esa no es la intención de aplicar la teoría actor-red. Por el contrario, si queremos deshacer el poder, puede ayudarnos el entender sus métodos. ANT atiende a las heterogeneidades materiales y lingüísticas y a cómo éstas generan efectos que incluyen asimetrías y dicotomías. ANT insiste en que las cosas podrían ser de otra manera. ANT argumenta que hay patrones recurrentes, que el mundo no es un lugar diferente cada mañana. Con la excepción de los primeros años de la teoría, ANT sí reconoce que existen patrones sostenidos de desigualdad, y crucialmente, ANT no presupone
que las estrategias son inevitablemente explícitas o cínicas. ANT no es necesariamente maquiavélica. Un análisis de los métodos de poder y de su productividad puede hacer una diferencia política. El bizarro mundo del actor Red y sus extrañas implicaciones. La teoría actor-red nos permite echar un vistazo al ensamble, estabilización o disolución de realidades. El ensamble de realidades incluye técnicas como la delegación de roles a materiales duraderos, la creación de objetos inmutables pero móviles, de fluidos mutables también, de dispositivos de inscripción, de tácticas y múltiples modos de ordenamiento que juntas aseguran temporalmente robustos arreglos humanos y no humanos. Cuando decimos que los hechos de la realidad son productos del ensamble de entidades y prácticas materiales de una manera particular, abrimos la puerta a una cosa muy extraña. Si el ensamble es distinto, el resultado será distinto también. Imaginemos la existencia de una cosa que tomemos por sentado. Esa cosa es lo que es en su red de asociaciones que la conforman, pero sería algo diferente en otro ensamble. Y lo que es más confuso todavía, ambas redes que promulgan a la cosa de manera diferente pueden coexistir, dándonos como resultado dos versiones de la misma cosa. Esto es sin duda muy raro y puede ser ofensivo a nuestras sensibilidades metafísicas. Pero pensemos que esta noción de realidades maleables y simultáneas no nos es tan raro cuando estamos hablando de cosas tangibles cotidianas, por ejemplo de una mesa. Por supuesto que la mesa construida y mantenida en una red de relaciones tiene una forma, y otra en otra red en otra parte tendrá otra forma. Eso es obvio. El diseño, la carpintería, la hechura, los usos, el desgaste, son todas relaciones con la madera que promulgan una mesa en un lugar y otra mesa en otro lugar. Así nos mantenemos abiertos a la idea de que en el edificio de al lado tengan otra mesa diferente que la nuestra y que esa es producto de otra red de asociaciones diferente. Y a ambas cosas les llamamos mesas, sin mayor crisis existencial. Hasta aquí no hay problema. Pero ¿qué ocurre cuando postulamos la misma variedad de versiones, o sea, la misma variedad de ontologías, para otras cosas que no son mesas? ¿Qué hay de la información? ¿Qué hay de la ley? ¿Qué hay de los hechos científicos? ¿Del humano? ¿Del amor? Si las realidades se hacen relacional y situacionalmente, entonces las cosas materiales que componen esas realidades pueden ser múltiples. Una cosa que se manifiesta de una forma en una red de prácticas, asociaciones y materiales, lo hace de otra manera diferente en otra red distinta. Existe de otra manera diferente. Esta promulgación de realidades múltiples suele ser referida con el término de multiplicidad ontológica. Claro que bajo la misma métrica podemos hablar de una multiplicidad epistemológica también, ya que las realidades, el ontos, y los conocimientos, el episteme, devienen a la par en los ensambles. Nótese que el concepto de multiplicidad ontológica no es una teoría sobre las distintas interpretaciones de un objeto, sino que postula directamente la existencia de múltiples ontologías, la existencia de múltiples versiones materiales de algo, dada la condición de que ese algo se practique diferentemente. Estas realidades múltiples se podrían solapar, competir, colaborar, coexistir o desaparecer. Todo depende de los sitios de práctica y materiales que las constituyen. La filósofa holandesa Annemarie Mol es quien ha articulado esta multiplicidad de manera más exhaustiva. Para ella, la multiplicidad evoca la realización e intervención en la realidad misma, donde más de una realidad que lleva el mismo nombre en nuestro lenguaje puede resultar simultáneamente. Moll sintetizó el concepto de multiplicidad ontológica demostrando, tras una etnografía en un hospital, que la afección que ella estaba investigando era, en efecto, varias cosas diferentes al mismo tiempo, que lo que se conoce con el nombre de aterosclerosis es ontológicamente múltiple. Moll describe las prácticas y materiales que conforman el diagnóstico y tratamiento de la aterosclerosis a nivel de las extremidades inferiores. La afección parece manifestada de maneras diferentes en diferentes sitios de práctica hospitalaria. En el paciente se presenta como dolor al caminar,
En la radiografía aparece como una foto de rayos X. En el departamento de ultrasonido toma la forma de lecturas Doppler y en el quirófano se manifiesta a sí misma como una pasta blanca que es raspada por el cirujano. Moll sostiene que cada práctica y red de aparatos en el hospital generan su propia realidad material. No que la enfermedad esté simplemente siendo interpretada de distintas maneras, sino que es otra cosa de distintas maneras. Como dice Law en su lectura de Moll, haciendo uso del vocabulario de ANT. Esto significa que para la aterosclerosis hay 4 actor-redes o realidades en lugar de una, y la manera en que éstas se relacionan entre sí, si es que lo hacen, es una cuestión práctica. A veces y durante un tiempo pueden coordinarse en una sola realidad, pero esto no sucede a menudo. La afirmación de Moll es simple pero contraintuitiva. En teoría, el cuerpo puede ser individual, pero en la práctica es múltiple, porque hay muchas prácticas corporales y por tanto muchos cuerpos. Si ANT describe la generación de realidades más o menos precarias, Moll ha llevado esta lógica un paso más allá al retirar el supuesto de que una traducción exitosa genera una única red coordinada y una única realidad coherente. Cualquier coherencia, si es que llega a ocurrir, es un logro momentáneo, pero la mayoría de las veces y para la mayoría de los propósitos, las prácticas producen multiplicidad crónica. Sin embargo, vale recalcar que no todo lo que soñamos se convierte en una realidad material. Para que una ontología se practique hacia su realidad, se necesita duro trabajo material y discursivo de muchas entidades. Para efectuar una realidad en particular, se necesita una inmensa cantidad de trabajos y recursos. En efecto, mucho se necesita para traer una realidad al mundo material. En otro ejemplo del hospital, Moll sugiere que hay al menos 3 realidades materiales de la anemia, ya que ésta se promulga distintivamente en distintos sitios de práctica. Están la ontología clínica de la anemia, promulgada en los consultorios entre pacientes médicos e instrumentos. Está también una versión estadística de la anemia, que es promulgada en laboratorios en función de métricas poblacionales, muestras de sangre y aparatos. Y está la versión patofisiológica, promulgada en el individuo en función de los niveles de hemoglobina. Las 3 anemias han coexistido por décadas, pero para que una de esas ontologías de la anemia pueda existir, deben movilizarse materiales y discursos que emergieron en diferentes puntos de la historia a partir de diferentes redes tecnocientíficas, estadística, prácticas clínicas, instituciones médicas, estándares, instrumentos médicos, políticas de salud, hospitales, libros de medicina. Todos estos ingredientes son parte de un trabajo asombroso y continuo. Entonces, una ontología no puede ser simplemente soñada e instantáneamente traída a la realidad, sino que requiere del arduo trabajo de materialización. No obstante, la multiplicidad ontológica sigue siendo un recordatorio de que las realidades son más moldeables y maleables de lo que inicialmente podríamos anticipar, de que las cosas no están dadas por y para siempre, de que ciertas normas están enlazadas a ciertas realidades y de que podemos imaginar mejores realidades alternativas y luchar por hacerlas realidad. A esta lucha de promulgación de las realidades, de actor redes alternativas, es a lo que Moll ha llamado política ontológica. La política ontológica nos recuerda que las redes de prácticas y materiales no son inocentes, porque éstas promulgan unas realidades específicas en lugar de otras, unas visiones de lo mejor y de lo peor, unas normas de lo correcto y lo incorrecto, de lo atractivo y lo desagradable. Por tanto, la pregunta ética y política tiene que ver con qué realidades se promulgan y se rehacen, a qué costo, y qué o quiénes tienen cabida en esas realidades. Si es que se acepta el precepto de la multiplicidad, entonces sabemos que existen varias opciones entre las distintas versiones de un objeto. ¿Cuál deberíamos realizar?, se pregunta Moll. Para ella, el término política tiene 2 connotaciones en este contexto. Por un lado, que hay un modo activo con el que las prácticas mundanas intervienen y moldean la realidad, promulgando una opción en lugar de otra. Y por otro lado, que el carácter de este proceso político está abierto a cambios y es disputado, como disputada es toda política. Cuando se trata de una cosa natural, como una enfermedad,
puede resultar difícil aceptar este concepto. En el mismo caso sobre la anemia, Moll sugiere que una política ontológica permitiría hacer explícito el hecho de que hay varias versiones de esta enfermedad y que por tanto hay varios modos de cuidado que deben tomarse en cuenta para saber cuál es el más adecuado a la realidad de la enfermedad. En unos lugares se ha adoptado un modelo clínico donde los pacientes buscan ayuda cuando se sienten mal, mientras que en otros lugares se han adoptado programas preventivos basados en la estadística de poblaciones y umbrales de lo que se constituye estar anémico. A través de la multiplicidad hecha explícita se pone en juego el tipo de interacción que se tiene con la enfermedad, qué sujeto se constituye en esos ensambles, si pacientes, poblaciones o individuos, y qué intervenciones habrán de hacerse sobre esa realidad, sobre esa enfermedad. El punto clave de la ontología política está en extender a otros dominios el entendimiento sobre las posibilidades de cambio, un entendimiento que ya se presupone sobre unas cosas, pero que no se presupone sobre otras. Siempre se ha asumido que la realidad no es del todo inmutable. Este es precisamente el punto de la tecnología y de hecho el de la política. En ellas hay un supuesto de que el mundo podría ser dominado, cambiado o controlado. En las convenciones de la tecnología y la política, la cuestión de cómo dar forma a la realidad está abierta. En algún momento en el futuro, las cosas podrían ser diferentes. Pero en otros dominios se asumió que los componentes básicos de la realidad eran permanentes. Sin embargo, ANT y otros abordajes similares han socavado la idea de que la realidad tiene un carácter estable, dado, universal. En cambio, han argumentado que la realidad está situada histórica, cultural y materialmente. En un sitio tecnocientífico, como el laboratorio, hay una práctica sociomaterial donde la realidad se transforma y donde se elaboran nuevas formas de hacer la realidad. De allí se exportan, no tanto en forma de teorías, sino más bien, o al menos en la misma cantidad, en forma de vacunas, microchips, válvulas, motores de combustión, teléfonos, ratones manipulados genéticamente y otros objetos. Objetos que transportan nuevas realidades, nuevas ontologías con ellos. De la precariedad y la durabilidad. La suposición errónea de que la teoría actor-red es la mera inclusión de no humanos en la investigación social es bastante extendida. Sin embargo, como hemos visto, es mucho más que eso, y además la etiqueta de no humano es de escasa importancia analítica inicial. Un actor-red particular puede ser etiquetado como humano o no humano por simple facilidad descriptiva o después del hecho, pero eso es secundario a la tarea principal de entender su surgimiento relacional y sus efectos posteriores. Todas las acciones, incluidas las de humanos y no humanos, son efectos relacionales. Sí, en la teoría actor-red hay una heterogeneidad de entidades y un análisis de los híbridos, pero también hay un marcado interés por el cambio y la estasis, una insistencia en los procesos y la precariedad, una atención al poder de las entidades y al espacio-tiempo como efectos. Esto es bastante más radical que la simple inclusión de no humanos en nuestras indagaciones. Para Lowe, la sensibilidad y el método de ANT pueden resumirse en dos cuestiones, la materialidad relacional y la performatividad. La materialidad relacional sugiere que una entidad adquiere su forma y atributos como resultado de su red de relaciones materiales y prácticas, mientras que la performatividad nos recuerda que las entidades han sido desplegadas en la red de relaciones y moldeadas allí, o sea, las entidades realizan la realidad de la red y son realizadas por y a través de sus relaciones en la red. Las grandes narrativas de la sociología tradicional, como el Estado-nación, la población, la identidad, etc., solo tienen sentido y poder explicativo como efectos de un ensamble, mas no como fundamentos iniciales. Lo insinúa que la materialidad relacional y la performatividad nos presentan un predicamento. Si su consecuencia es que, en principio, todo es reversible e incierto, que no hay un orden de las cosas por siempre escrito en piedra,
Entonces, ¿cómo es que vemos cierta estabilidad en nuestros conocimientos, tecnologías y sociedades? Esta es una de las principales cuestiones en ANT, aquella de entender la durabilidad y el cambio. Si el devenir se remonta a las relaciones entre entidades, entonces deben ser algunas de esas relaciones las que también ejecutan la durabilidad, continuamente promulgando en la práctica sus relaciones estables o delegando esta función a otras entidades. La durabilidad material se da cuando cierto arreglo social se delega a cosas corpóreas que tienden a mantener su forma, mejor de lo que lo hacen las interacciones cara a cara, resultando en una configuración de la red que produce durabilidad. De manera similar, ciertos discursos e ideologías pueden contribuir a una durabilidad específica, porque tienen la capacidad de definir las condiciones de posibilidad y reconocer unas realidades mientras excluyen otras, haciendo así que ciertos ordenamientos de la red de relaciones se sientan naturales y otros parezcan difíciles o imposibles de hacer realidad. Lo ilustra la durabilidad y delegación con el ejemplo de una prisión. El encarcelamiento se consigue al hacer una delegación, desde un arreglo materialmente poco durable como el cerco policial, a un arreglo material que dura más y mantiene mejor su forma, como las paredes de la prisión y el alambre de púas. Sin embargo, una sola delegación no es suficiente para mantener en pie la red, pues su configuración también incluye otras entidades, además de paredes que afirman la existencia continuada del encarcelamiento. Por ejemplo, están también los guardias y el sistema penal, que también les son delegados ciertos roles para mantener esa durabilidad. En otro ejemplo, lo ilustra la durabilidad delegada a los intangibles. En una etnografía, observó que el ordenamiento de un laboratorio científico, de su gente, de sus instrumentos y artefactos, se conseguía por medio de la existencia simultánea de 3 discursos sobre la organización. A veces los directores presentaban al laboratorio como un emprendimiento, otras veces lo presentaban como una burocracia, y otras veces aún lo presentaban como un sitio de resolución de acertijos científicos. Se aplicaba tácticamente uno u otro discurso dependiendo de las circunstancias. La existencia de este repertorio intangible confiere cierta resiliencia y capacidad de adaptación de la organización del laboratorio, dándole así cierta durabilidad en el tiempo. Y, recordando un último caso clásico estudiado por John Law, prestemos atención a la durabilidad de las cosas que se mueven para efectuar acciones a distancia. En la red marítima que los portugueses usaron por 150 años de imperialismo desde el siglo XV, la durabilidad de este retorcido proyecto se consiguió deliberadamente con la construcción de naves marítimas, cuyo diseño era idóneo para la exploración y la explotación, sumado a la creación estratégica de un sistema de navegación por observación de cuerpos celestes. Las naves portuguesas funcionaban como móviles inmutables, porque, desplazándose por los océanos, mantenían sin embargo su forma inmutable al circular. Los artefactos, procedimientos y protocolos a bordo eran inmutables y se usaban para ejercer su control a distancia. Así, las estrategias del imperio quedaban empaquetadas, por decirlo de alguna manera, dentro de los barcos portugueses. Todos estos estudios sobre durabilidad y acción a distancia son también parte de la tradición de la teoría actor-red, y como se ha dicho, no lo son solo aquellos casos en que se toman en cuenta cosas no humanas. La teoría actor-red es una fascinante pero extraña visión de la realidad y el mundo, o debiera más bien decir, de las realidades y los mundos.